Libérame, Dios mío, de la muerte eterna, de saber que existí, que viví y ya no viviré nunca. Libérame de este fuego peor, de nunca verte. Libérame de todo esto, a mí y a los que un día conocí. Noviembre, mes de los difuntos. Pero hablemos de otra cosa. 1939, un año histórico. Sí. Y no por mis circunstancias personales, que ya las sabéis, yo les dije ayer que no volvería a hablar del tema. Bueno. ¿Y qué fue 1939? En abril de 1939 terminó la guerra civil en nuestro país, España. 6 letras. España, nuestro país, con sus diversidades, porque España, gracias a Dios, no es solo la ancha Castilla, ni el sur de guitarras y panderetas, con todo mi respeto a las guitarras y a las panderetas. Ganó. Y la ganó la guerra civil el malvado, entre comillas, Francisco Franco Bahamonde, hijo del libre pensador agnóstico Nicolás Franco Salgado y de la devota Pilar Bahamonde. La ganó esta guerra. Gracias a Dios que la ganó. ¿Y por qué lo di? Y era malvado. Porque si lo hubiese ganado el buenazo de Juan Negrín, aquel que permitió que el oro del Banco de España se fuera a Moscú, lo entregó al señor Stalin, al camarada, al padre del pueblo ruso. Stalin hubiese ganado él, el buenazo aquel. España habría sido una democracia. Bueno, en aquel momento no se luchaba por la democracia, se luchaba unos por la República y otros por España, por su España. Bien, no nos engañemos. Lo hubiese ganado. Yo hubiese pasado lo siguiente. Bien. Como supongamos que todo se hubiese desarrollado, ¿cómo se desarrolló? Viene la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos alemanes triunfantes, ¡pum!, entran en Francia, como entraron, y siguen a España. Aquí sí que se hubiera resistido un poco más, seamos honrados. Hubiesen resistido un poco, pero hubiesen ocupado. Y hubiesen ocupado Gibraltar. Bien. Luego, si bien todo hubiera seguido como se desarrolló, viene la revancha, los aliados, pum, ya, pum, entran en España. Ya, pum. Hubiese sido una república democrática,
No. Además, no, los españoles, las democracias, está comprobado. Así, no, que hubiese sido. Y más, y hubiesen tenido la Unión Soviética ya en Occidente otro punto más de apoyo. Luego, no sabemos las cosas como hubiesen ido. Bueno, esto ya. En el mes de septiembre de este histórico 1939, Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania, a la Alemania de Hitler. Pero nadie se mueve, es a la espera. Pensando, claro, ¿verdad? Como no entra, pensando que la ganarían, que la ganaron, pero vamos, pensando ganarla ya desde el principio, que vamos, no fue así. Y ocurrieron otros acontecimientos, ya no bélicos. Uno que luego se olvidó. Raro. Incluso como me enteré por internet, lo vi. Y aquí, digamos, lo vi en español y dije, bueno, un poco exagerado esto. Luego miré en otros idiomas, por ejemplo en francés, que es un idioma que domino, como sabéis, y sí también hablaba. Y resultó que en el mes de abril de 1939, un campesino peruano, Tiburcio Medina, acompañado de una niña de 5 años que se llamaba Lina, con la barriga muy hinchada, se fue al médico, a un hospital. Era un médico peruano de Arcanona, creo que se llama, de Trump. No sé si lo digo bien, o Arquicona, o Arquizona de Trump. Payés, claro. ¿Y cuál es la sorpresa? Cuando examinan a la niña de 5 años, Lina, una familia numerosa, tenían 6 o 7 o más hijos. Y no era la mayor, era, no sé, la segunda, la tercera o la cuarta, no tiene importancia esto. ¿Y cuál es la sorpresa cuando examinan a la niña? Que el doctor le dice, mire, vuestra hija está embarazada. Eso, bomba. La niña 5 años embarazada. Un niño que nació el 14 de mayo de aquel histórico 1939. Bien. Bueno, ahora, parece que esta niña nunca quiso desvelar quién la había embarazada. Se supone, fue un padre, fue un hermano mayor. Bueno, en aquel entonces, claro, hubo la película. Ahora lo ven de otra manera, como ven, ¿quién abusó de esta niña? Porque claro, pero en aquel momento, lo del abuso ni se lo planteaban. La curiosidad quizás fue quién era el padre, que nunca se supo. El niño se crió junto a su madre como si fuera un hermano de su madre e hijo de sus abuelos. Murió a los 40 años, en 1979. El año que murió
mi madre, en paz descanse. Su madre, que había nacido un 27 de septiembre de 1933, ella vive aún en su país, ya olvidada prácticamente. Un caso, parece, raro. Bueno, que la medicina tal vez no se explicó mucho. Bueno, parece. Las explicaciones por internet lo podéis buscar y veréis. Lina Medina Vázquez se llama. Y el niño le pusieron Gerardo. Y no, pues tuvo que nacer por una cesárea. Una cosa muy delicada, una niña de 5 años. Lo operó el doctor Gerardo Lozada. Esto ocurrió en 1939. Un año, os lo digo, histórico. Ayer, que era el 7 de noviembre, cumplía 80 años el cardenal André Vintroy, que fue arzobispo de París, presidente de la Conferencia Episcopal Francesa. Había nacido en 1942. Oí una entrevista que le hacían en honor a celebrando sus 80 años y le pedían que pensaba que habían sido estos 80 años, digamos, para él. Da una opinión, es un gran defensor del Concilio Vaticano II. Ya sabéis que yo me he engañado un poco de ese Concilio Vaticano II. Quizás tuvo sus cosas buenas, sus cosas no tanto, pero cada uno piensa lo que quiere opinar. Sin embargo, bueno, es que antes, dicen, la gente era más religiosa, la gente iba más a la iglesia, la gente tal, bueno. Y me fijé, y en esto sí que decía algo de verdad, para mí. Yo sí, es verdad esto. Pero también había detrás de todo esto una cierta visión comercial. La gente, de entonces, bueno, y aún hay muchos, no quieren ser enterados como un perro. Entonces, ¿esto qué supone? Si no quieres estar enterrado como un perro, tienes que estar vinculado a una iglesia, a una confesión religiosa. ¿Esto qué supone? Tienes que bautizarte, tienes que ir al catecismo, hacer la primera comunión, casarte, legalizar tu boda delante de un sacerdote. Es decir, una práctica, digamos, de rutina. Detrás de esto, bueno, hay unos que son más lo hacen por más convicción, otras por no tanto. Bueno. Y ahora, como se han despertado un poco los agnósticos y los ateos y tal, ya ves, bueno, esto no lo dijo el cardenal Vintroy, lo digo yo. Para no parecer tan que van a morir como un perro, o van a ser enterrados como un perro, porque antes, mira, yo he vivido en Francia, y entierros civiles, salvo que fuera
un político muy conocido, muy tal, muy cual, en que a la innovación pronunciaban discursos y tal, de cánticos internacional o lo que fuera, bueno, salvo casos de estos. La mayoría que se enteraban sí parecía más un entierro de perro. Bueno, llevaban, lo ponían en el furgón, el corbiar, en Francia llamaban el corbiar, que es el furgón el coche de los almuerzos, que en el caballo, ¿sabes? Detrás del cementerio, ¿sabes? Y cuando ellos, condolencias, y ya no había nada más. Bueno, para no estar enterado así, pues sí, vamos a la I. Nos bautizamos y bautizamos a nuestros hijos. Les hacemos hacer la primera comunión, que lo más importante de la primera comunión era la fiesta y la comilona, que no realmente recibir a nuestro Señor, a Cristo, que era solo lo demás. Bueno. Y él habla del cambio que ha habido efectivamente, como fue en las dos, después de la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Europea, de la Segunda principalmente, el éxodo de la gente rural hacia las ciudades. Como en las ciudades ya no se conocen tanto, porque, claro, en el pueblo todos se conocen entre ellos. El cura era la persona un poco dominante que controlaba más, incluso en Francia, incluso después de la separación de las iglesias y del Estado de 1905, sigue así, no nos engañéis, no, seguía dominando, y lo reconoce él mismo, el cardenal Jean 23. ¿Esto era bueno? Bueno, pero lo que tenemos ahora, y ahora lo se han despertado un poco. Y ahora, claro, también los laicistas, los agnósticos, quieren hacer sus ceremonias un poco imitando los bautismos y todo eso, hacer una ceremonia cuando al niño le entregan su primer DNI, por ejemplo, bueno, que los entierros civiles pues tengan también su liturgia y todo esto. Muy bien. Bueno, esto, bueno, ahora os lo digo. Bueno, sí. Y volverlo a repetir. 1939. Un año. También el año que los italianos se ocuparon Albania. También, España, la Italia de Mussolini. Bueno. Bien. Hoy, que es el 8 de noviembre ya del 2022, la prensa de hoy nos dice que el lunes murió doña Pilar Rodríguez Merino, viuda de don Antonio Roca Ballester. También que la señora Antonia Martínez Ibáñez, una artesana peluquera pública del Salón Verde, eso es en Palma de Mallorca, que falleció ayer plácidamente a los 84 años. Y uno recuerda así también a Antonio Bayori Rullán, que entre 1987 y 2001 fue presidente de la Federación Ciclista de las Islas Baleares.
nuestro nos recuerda para el día de hoy, pues se publican estas esquelas de estas personas. Dios, si somos creyentes, que los tenga cerca de Él, y si no lo somos, tengamos por lo menos un recuerdo por su memoria. Ayer os hablaba un poco del carlismo, de don Javier de Borbón Parma, que mi padre y mi tío Bernardino conocieron personalmente. Guardo, o guardaba, porque no sé dónde la tengo exactamente, una carta que él me envió contestando a una mía, ¿sí?, del año 54 debía ser, que me decía: el recuerdo a tu padre y a tu tío no olvidaré nunca. Una familia tan patriarcal. Bueno, ya sé que esto de patriarcado viste mal hoy en día, pero en aquel entonces, 54, incluso para don Javier, el padre de Carlos Hugo, del carlismo socialista autogestionario, vestía mucho, tenía... Y es que las palabras a veces han evolucionado. No olvidemos que, por ejemplo, a ti te dicen eres un traficante. ¿Cómo lo coges? Lo coges mal. Es un insulto. Pero esta palabra ha sido siempre así. Traficante, por ejemplo, en un documento del siglo XIX, era un comerciante. Nadie lo asociaba en nada de que fuera una droga para envenenarte o para hacerte enfermar o enloquecer. No, no pensaban. Únicamente, y él lo dijo. Como el tema de la niña esta, de 5 años, de 1930, embarazada. Ahora se preocupa. ¿Quién habría abusado, digamos, de ella? En aquel momento ni se lo planteaban, ni lo pensaban. Además, una sociedad, gente pobre, seguramente muy promiscua, que para ellos rozar los genitales, tal, o enseñar, estar delante de sus hijos en pelotas, no era nada del otro mundo. No era gente burguesa, pudor, ni sabían. Sí, cómo he cambiado las cosas. Y, por desgracia, veo que no han cambiado para bien, aunque pensemos que sí. Como lo de, por ejemplo, sí, como decir, lo seguían más por costumbre. Reconoce que algunos, sí, había más voluntad y adhesión de adherirse a una creencia, pero no eran, y de todas maneras, aquellas tradiciones no eran tan malas, porque lo que ha venido después
no ha demostrado que fuera tan bueno. Y por lo referente a nuestra evolución política, veo que quedamos más o menos ahí donde estábamos. Y las dos Españas siguen de cada día más irreconocibles e irreconciliables. Y tiempo al tiempo. Pero España, sí, E-S-P-A-N-A, 6 letras, es P-A-N-E-S-P-A-N-A, es nuestro país. Pero España no es únicamente Madrid, Castilla, ancha Castilla. Ayer dominadora, envuelta en sus harapos. Que desprecia lo que no conoce ni quiere conocer. Ni es únicamente Andalucía, ja, 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 sur, guitarras, panderetas. No es únicamente con todo mi respeto a todo esto. También hay otra España. Barcelona. La 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 la. Valencia. Aragón. Galicia. Rosalía de Castro. País Vasco, Navarra, también es todo esto. Y hasta otra.